Siguiendo la serie de Romanos, hace ya 2 semanas comenzamos con la epístola o la carta a los romanos en un modo de predicación expositiva y viene fortaleza para nuestro hombre interior. Hoy vamos a seguir en el primer versículo, no nos hemos podido mover, aunque creo que hoy, si nos da el tiempo, vamos a terminar el primer versículo de esta carta a los romanos y le hemos puesto un subtítulo que es apartados y enviados. Entonces voy a leer por protocolo Romanos 1:1, ahí si me ayuda multimedia. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Eso fue lo que vimos el primer domingo. Sigue el versículo diciendo: llamado a ser apóstol y apartado, que es lo que vamos a ver hoy, y para el evangelio de Dios fue lo que vimos el domingo pasado. Entonces estamos ahora, y voy a hacer un breve recordatorio de lo que vimos en los 2 domingos anteriores. En la primera parte vimos lo que es ser un siervo o un esclavo de Jesucristo, es decir, alguien que anda en el Espíritu. ¿Quién es un siervo de Jesucristo? El que es gobernado por el Espíritu de Dios y que aprende y que sabe andar en el Espíritu, porque es todo un asunto andar en el Espíritu. Eso requiere de que nuestro hombre interior sea fortalecido. ¿Por qué? Por la palabra que comemos, por la palabra que se nos imparte, por la palabra que escudriñamos. Eso es lo que alimenta a mi hombre interior, para que el hombre interior, por el Espíritu de Dios, gobierne mi vida, para que guíe mis pasos. Porque a veces los cristianos tienen así como un romanticismo: Señor, guía mis pasos, pero no leo la Biblia, no oigo su palabra, no la escudriño. Y es imposible que el Señor guíe tus pasos. Así no vas a saber qué negociar, con quién casarte, qué hacer en tu vida, dónde vivir. Todo eso lo revela el Señor, pero lo revela si el Espíritu Santo me gobierna y me guía. Pablo fue un esclavo, fue alguien que hacía lo que su Señor le decía y no lo que él quería hacer. Esa es nuestra meta, que nosotros hagamos lo que nuestro Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Es el Espíritu el que termina orando, no nosotros. Eso es ser esclavo de Jesucristo, que Él ore en mí. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros? Y ahí es el error que cometemos. Oramos nosotros intelectualmente, pero no está orando el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dijimos, si no estamos comiendo la palabra, si no comemos de Cristo, el Espíritu está raquítico, está flaco, no tiene potencia en nosotros, pero cuando comemos su palabra somos vigorizados. Entonces, cuando soy un siervo, Él me guía, Él me lleva, Él vence al pecado, Él me da la victoria en todo. Eso fue lo que vimos en la primera parte. El domingo pasado, que es la segunda entrega, vimos lo que es el Evangelio de Dios. Hablamos de las buenas noticias. Primero vimos las malas, porque había que hacer un contraste viendo las malas noticias para ver cuál es el sentido de las buenas noticias que el Señor nos da. ¿Y cuáles eran esas malas noticias? Que el pecado produjo una naturaleza de orgullo en el hombre que lo lleva al egoísmo. Ese egoísmo lo lleva a una desesperanza, lo hace vivir una vida de culpa, una vida de ansiedad y una vida de temor. A todo eso le llamamos la depresión. Una persona que se le suman todas estas cosas es una persona que va a vivir una depresión en su alma. Y las buenas noticias que vienen de parte del Señor, esas buenas noticias de las que hablamos, y es que la sangre de su Hijo Jesucristo perdonó el pecado que nos llevó a ese orgullo. Entonces, cuando recibimos perdón, ese orgullo es vencido. Yo puedo vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo debo conectar con la primera parte del primer domingo, que es ser un siervo de Dios, ¿sí? Esto está todo conectado, estamos en el primer versículo de la carta a los romanos. Entonces, ahora podemos entender esto de ser llamados y apartados para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces, hoy día vamos a ver en esta tercera parte de este versículo que estamos trabajando, de esta carta a los romanos, vamos a ver eso que es ser llamado y apartado para predicar el Evangelio de Dios. Y dijimos también que esa palabra es evangelion, y dijimos que significa
buen mensaje, anunciar buenas nuevas, buenas noticias, predicar el evangelio, anunciar lo bueno. Eso significa la palabra evangelion. Y el evangelion es una palabra no religiosa, porque nosotros la escuchamos en nuestros ámbitos. El evangelio es algo que hablan los cristianos, que se habla en las iglesias. No, en el Imperio Romano era una palabra cívica y política. Es una palabra totalmente del sistema. El evangelion o el evangelion, o también se puede utilizar la palabra heraldo, era el enviado por el Imperio Romano, una persona enviada por el Imperio Romano a dar las noticias que el emperador le daba a la sociedad romana. Entonces, cada vez que aparecía este heraldo, este vocero de parte del Imperio Romano, ese era el evangelion o el evangelión, como algunos le ponen el acento al final. Eran las buenas noticias, porque se consideraba que todo lo que venía de parte del emperador eran buenas noticias. ¿Por qué? Porque el emperador romano era considerado una deidad, se adoraba al emperador. Se consideraban buenas noticias siempre cualquier anuncio que el emperador de Roma le daba a la sociedad romana. Una especie de Kim Jong-un. No sé si han visto el primer ministro de Corea del Norte. Hoy en Corea del Norte hay un coreano que todas las familias en Corea tienen que tener el cuadro con su cara. Y si llegan a entrar a una casa y tiene tierra, esa gente es encarcelada. Para que usted tenga una idea de a qué niveles de orgullo llegan algunos gobernantes déspotas en este mundo. Así era el emperador romano. Él pedía ser adorado como un dios. Por eso perseguía a los cristianos, porque los cristianos decían que había otro rey. Había un tal Jesucristo que era el rey y le quería competir a él. Por eso los mandaba a perseguir y los mataba y los metía presos. Una cuestión de poderes y de egos que llegan los hombres aquí en la tierra. Entonces estas noticias del imperio se llamaban evangelion. Y Pablo toma esta palabra en su carta, por eso la toman los apóstoles y le habla a los que estaban acostumbrados a oír este evangelion del imperio, y les dijo: quiero decirles que tengo buenas noticias, quiero darles buenas noticias, pero estas buenas noticias no son del emperador, no son de Augusto César. Estas son las buenas noticias del evangelio de Dios. Este es el evangelio de Dios. Eso quería decir Pablo cuando hablaba del evangelio. Tengo buenas noticias de parte de Dios. Y esas buenas noticias de parte de Dios es primeramente que Dios nos ha amado con amor eterno. Así comenzaban las buenas noticias. Dios nos ha amado con amor eterno, de una manera incomprensible. Así que todos los que predicamos el evangelio tenemos que llevar estas noticias y decirle al hombre que está perdido en sus delitos y en sus pecados, que está apartado de la gloria de Dios, decirles que a pesar de que están muertos, a pesar de que están en pecado y apartados de Dios, Dios los ha amado con amor eterno, con un amor incomprensible, con un amor inimaginable, un amor inmerecido, un amor eterno, y que por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Esas eran las buenas noticias, para solucionar lo que hablamos el domingo pasado y el domingo anterior, de ese pecado que nos metió en una situación de orgullo, en una naturaleza orgullosa, que lo único que busca es hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y también recordamos que hacer nuestra propia voluntad lo único que trae es depresión al ser humano, porque usted no fue creado para hacer lo que usted tiene gana. Yo tengo que decirle esto es parte de las buenas noticias. Usted no fue creado por Dios para hacer lo que usted tiene ganas de hacer. Por eso su infelicidad, por eso mi infelicidad, porque por más que yo haga muchas cosas que a mí me dan la gana de hacer, eso nunca va a provocar gozo en mi vida. Lo que provoca gozo en la vida de una persona es hacer para lo que fue creado. Y el ser humano fue creado para hacer la voluntad de Dios, solo que no la puede hacer porque el pecado provocó el orgullo en su corazón. Solo el perdón, solo su sangre, solo esa misericordia que Él derramó en la cruz para nosotros, que ya está disponible para todo aquel que quiere, para todo aquel que la recibe. Todas esas personas podemos ser libres del orgullo
y poder recibir el amor de Dios. Primera de Juan 4:9, esto es el evangelio básico, poderoso, llano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuál es la muestra del amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire que no hay tanta complicación que hacerle al evangelio. Cuando los hombres podemos empezar a creer que el Señor envió a su Hijo, también lo podemos decir de esta manera, que Dios se hizo hombre. Que Emmanuel es Dios con nosotros. Se hizo hombre, ¿para qué? Para pagar por usted y por mí, para perdonar el pecado del hombre y que nosotros podamos ser libres de esa naturaleza de pecado. Hay un pastor llamado Donald Grey Barnhouse y él contó una ficción para tratar de explicar el amor de Dios para con el hombre. A veces creemos, escuchamos, pero no hemos comprendido. Y dice Pablo, para que puedan comprender el amor de Dios, que va más allá de todo entendimiento. Y este pastor creó, contó una ficción con el ánimo de podernos explicar cómo es el amor de Dios. Y él contó sobre un joven francés muy amado por su madre, que se descarrió en su vida y que derrochó su vida en las drogas y en las profundidades del pecado, y se unió a una mujer perversa que lo llevó más y más al mundo oscuro, al mundo subterráneo del pecado en la vida, lo llevó a la injusticia y a la perdición. Y esta mujer odiaba mucho a la mamá del muchacho porque la madre siempre lo reconvenía y le decía, no te conviene, venite a casa, esa mujer no es para vos. Entonces esa mujer le tenía mucha bronca, así que esa mujer un día le dijo, si querés seguir conmigo te vas a tener que deshacer de tu mamá. Así que ella oyó. El muchacho que estaba en tinieblas, drogado, que fue, entró a la casa de su madre, que lo amó toda la vida, que siempre oró por él, y dice que empezó a golpear a su mamá, la golpeó hasta que la terminó matando. Sacó su corazón y se lo quiso llevar a la mujer como muestra de que él había elegido por ella. Y dice que cuando va entrando a la casa, se golpea con la puerta y se cae y se golpea la pierna. Y dice que del corazón salió una voz que decía, hijo, ¿te encuentras bien? ¿Por qué este pastor usó esto? Usó esto para graficar de alguna manera lo que es el amor de Dios. Que es ese amor incondicional que aunque nosotros pecamos contra Él, aunque nosotros nos rebelamos contra Él, Él nos ha amado. Y por cuanto nos amó, envió a su Hijo para que ninguno de los que Él escogió se pierda. Imagínense que así es como ama Dios. Que Dios nos ha amado incondicionalmente. Y de este calibre son las buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con ese amor. Las buenas noticias tienen que ver con que Él pagó por nosotros y que a pesar de que nosotros somos infieles, Él se va a mantener fiel siempre. La pregunta es si puedes creer esto. Porque hasta que no crees el amor de Dios, si no lo entiendes al amor de Dios, no puedes disfrutarlo y siempre vas a estar dando vueltas en la vida en círculos viciosos. Todo este versículo número 1 nos ayuda a conocer al predicador, nos está ayudando a conocer a Pablo, que es el escritor de esta carta a los romanos. Vuelvo a leerla, Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado. Eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana para el Evangelio de Dios. Hablando un poco del apóstol Pablo, no podemos negar que Pablo fue un hombre especial. A pesar de que el Señor tuvo 12 apóstoles, hubieron hombres maravillosos y tremendos en la Biblia, hay algo especial en este apóstol Pablo, que fue preparado por Dios para predicar el Evangelio. Es el mayor heraldo de las buenas noticias, es un verdadero evangelión, es un verdadero heraldo de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor. Judío, con una preparación académica griega, con ciudadanía romana, un hombre altamente preparado, estudió a los pies de Gamaliel, que fue el mayor sabio de los días que habitó Pablo, un hombre determinado y brillante. Lo vimos dar 3 vueltas al mundo. En ese tiempo el mundo era lo que se conocía. Hizo 3 viajes, los 3 viajes de Pablo, visitando las iglesias, predicando el Evangelio, visitando las ciudades,
anunciando, viviendo cárceles, un hombre determinado, un hombre que no paraba, un hombre que a pesar de que lo metían preso o lo podían azotar, cuando se libraba seguía predicando el evangelio, tenía un tesón, tenía una fe maravillosa. Fue llamado y convertido por Dios. Fíjese que nadie le predicó a Pablo. Fue el mismo Señor Jesucristo el que lo buscó, lo escogió y le predicó el evangelio. Fue evangelizado por Dios mismo y es una inspiración para cada uno de nosotros cuando conocemos su vida. Todos los predicadores desde hace 2000 años tomamos las 13 cartas de Pablo para predicar el evangelio. Pablo fue un apóstol y nosotros, pastores, evangelistas y maestros, hemos tomado sus cartas para predicar el evangelio. Muchas veces yo he dicho que sería de nosotros sin la carta a los romanos. Cuántas cosas se nos hubieran perdido, no hubiéramos entendido. Por algo el Señor le envió a este varón a escribir lo que es esta carta que estamos trabajando hoy. Y para entender lo que es ser llamado y apartado, necesitamos agregar un poquito más sobre lo que el concepto que vimos la semana pasada de ser un siervo o de ser un esclavo. Pablo usa 3 palabras cuando quiere hablar de ser un siervo, de ser un apartado, de ser un esclavo del Señor. La primera palabra que usa Pablo es la palabra doulos. Cuando ahí mismo en Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, esa palabra siervo en el griego es la palabra doulos. Y esa palabra nos habla de ser un siervo por amor. Aparte de que estamos conociendo la vida del apóstol Pablo, esto tiene una aplicación para nuestras vidas. De cómo nosotros vamos a servir a Dios. Porque yo he preguntado a muchos de ustedes, ¿quieren servir a Dios? Y ustedes han dicho, sí, yo quiero servir a Dios. Así que si usted quiere servir a Dios, usted tiene que entender los conceptos de lo que es ser un siervo de Dios. Porque no cualquiera puede servir al Señor, por más que haya sido llamado. Si nosotros no somos siervos del Señor Jesucristo, es imposible que podamos serle útil a Él. Por eso Él nos manda a que nos limpiemos y que seamos siervos útiles, vasos de honra. Él pide que nosotros cumplamos ciertos requisitos para poderle servir. Entonces Él usa la palabra doulos, que habla y nos habla siempre la Biblia en esta palabra que es utilizada muchas veces en un siervo que quiere servir a su amo por amor. Y ahí nos vamos a ir a Éxodo 21:2 para conocer la ley de los siervos en el Antiguo Testamento. Éxodo 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Pero si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él, si se quiere ir, se irá solo. Pero si el siervo dijere, yo amo a mi señor, y amo a mi mujer, y amo a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Esta es la decisión que tomaba un siervo cuando llegaba el día de su libertad, de no irse y quedarse. ¿Por qué? Porque no solamente amaba a su mujer y a sus hijos, sino que amaba a su amo. Porque en esos tiempos donde estaba permitida la esclavitud, fíjense, el Señor había puesto leyes para los esclavos. Y esta ley decía que si él amaba a su patrón, a su amo, él se podía quedar para siempre. Y dice que le hacían un corte en la oreja como señal, le horadaban la oreja y se quedaba con su amo para siempre. Y esta es la palabra que usa Romanos 1:1, como dijimos recién, es ser un siervo. Amado, nosotros no servimos a Dios porque hay que servir a Dios. Otra vez hay que predicar, hay que visitar a esta persona. Y tantas cosas que nosotros, a veces los cristianos se quejan de que tienen que hacer algo para el Señor. El concepto de ser un siervo para Dios es que nosotros servimos a Dios por amor. Lo servimos por amor, no porque qué va a decir el pastor, qué van a decir los hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que revisarnos interiormente. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es una coerción por lo que va a decir la gente socialmente, o realmente he decidido ser un doulos, alguien que sirve a su amo por amor, alguien que no se quiere ir,
porque acá está mi gente, porque yo amo a mi Señor, porque yo lo amo a usted y porque usted me ama a mí, y nos quedamos en el reino y servimos a nuestro Dios. Ese es el concepto, el primero de los 3 conceptos que vamos a ver de lo que es ser un siervo, un doulos. Ahora, cuidado, porque es muy fácil dormirse y enfriarse como siervo. Por eso hay una parábola que dice que el siervo, viendo que su señor tardaba en llegar, empezó a comer, a beber, a golpear a los criados. Y eso es un riesgo que podemos correr, que es enfriarnos. Y voy a terminar el mensaje enseguida hablando del enfriamiento, del peligro del enfriamiento en los siervos de Dios, porque aquí todos hemos sido llamados por el Señor. También el apóstol Pablo usa una segunda palabra para hablar de lo que es un siervo, y es la palabra diácono. Esa palabra la vemos en 1 Corintios 3:5. Cuando Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Esa palabra en el original es diáconos. Diáconos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, un diácono, es decir, un mesero, el que sirve a las mesas. Y esto cuando vemos y habitamos una cristiandad, un cristianismo, donde se levantan hombres que los vemos, que pareciera ser que son ellos a quienes hay que servir, cuando en realidad el Señor Jesucristo nos enseñó el principio de lo que es el servicio. Dice, el que quiera servir, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirve a los demás. Donde para Dios hay un siervo, donde hay alguien sirviendo a otros. No hay un siervo donde estoy buscando que me sirvan. Y lamentablemente se ha visto muchísimo en la iglesia hombres que les gusta ser llevados en andas, ser exaltados, que todo el mundo los idolatra. Lo vemos también en las religiones, lo vemos en la iglesia católica. Parece que hay hombres que son Dios en la tierra, hermanos. Todo eso hay que sacárselo de nuestra mente, porque eso no pertenece al evangelio. Eso pertenece a una religión caída, pero eso no es el evangelio. Los siervos están para servir a las mesas. Estamos para servirles, cada uno en el área en el que fue llamado. Los que predican y enseñan, predicando y enseñando. Los que administran con liberalidad, dice, los que dan, los que limpian, los que sirven las mesas, todos debemos servir. Tiene que ser el espíritu en nuestras vidas, servir a los demás. Por eso es importante entender esto que estamos hablando. Diáconos, doulos, diáconos, pero también una tercera palabra que usa el apóstol Pablo para que se traduce siervo, es la palabra uperetes. En 1 Corintios 4:1 vemos esa palabra y dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahí utiliza la palabra uperetes. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí esta palabra uperetes o ministros es una palabra compuesta. Uper significa bajo y etes significa remar. Esa palabra está tomada. ¿Cuántos han visto esas películas donde aparecen esos barcos, esos galeones que andaban a remos y que tenían como 50 remos de un lado y 50 remos del otro? ¿Y cómo funcionaban esos remos? En el subsuelo del barco estaban los esclavos que remaban. Arriba estaban los que eran servidos, estaban los generales, estaban los del ejército, los que llevaban el barco adelante o los que llevaban la carga. Pero en el subsuelo estaban los que remaban, encadenados. Y Pablo está diciendo que los uperetes eran esos que remaban abajo. Comúnmente estaban llenos de ratas, llenos de agua hasta los pies, y remaban y llevaban el barco adelante. Ese es el concepto que Pablo le está dando a los servidores. Pablo dice, ¿qué pues? O sea, ténganos los hombres como servidores de Cristo, como uperetes, como los que remamos abajo en el barco. Ese tiene que ser el espíritu de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y conecte esto con ir en contra de ese orgullo que produjo el pecado en nuestras vidas. Pablo tenía muy claro el asunto del pecado, del orgullo, pero también el de ser un siervo. Yo tengo que conectar qué es ser llamado por Dios y qué es servir a Dios. Tenemos que hacer la conexión con el pecado, con el orgullo y cómo es mi comportamiento a la hora de servir al Señor. En Efesios 6:20
Vuelve a decir el apóstol Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Fíjese el concepto de Pablo. Este debe ser el concepto que debemos abrazar nosotros para servir a Dios. Servidores en cadena, embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Y Pablo pide que nosotros lo veamos a Él como un uperete, como un mesero, como un esclavo, como un diácono. A eso la Biblia le llama humildad. Cuando vamos a visitar a alguien, cuando vamos a ayudar a una persona, tiene que ser el sentir de nuestro corazón este concepto. Hermanos, sí, claro que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, pero no puede ser esa la motivación de por qué servimos al Señor. Servimos al Señor porque queremos servirle, porque lo amamos, porque decidimos no irnos, a pesar de que Él te salvó, Él te llamó y no te pone un revólver en la cabeza para que lo sirvas. Él espera que le sirvamos por amor. Él espera que nosotros seamos esos remeros, esos uperetes y esos dulos que sirven las mesas. No el que le gusta sentarse y que le sirvan, sino servir a los demás. Hermanos, este es el concepto. Acá, para poder llevar el evangelio, es necesario ser un servidor, ser un esclavo. Y esto nos estamos predicando a nosotros mismos. Nos estamos predicando a nuestro servicio, nuestra forma de servir al Señor. Cada uno de nosotros tiene que recibir este mensaje y corregir los pasos de nuestro servicio. Y si de alguna manera no estás sirviendo y quieres servir al Señor, bien harías de comenzar con este sentir del corazón y no por buscar gloria o el aplauso de los hombres. Lamentablemente, los hombres que buscan el aplauso han ensuciado el concepto en la iglesia en muchos lugares y necesitamos sacar eso de nuestra mente. Porque aparece uno y los otros lo quieren copiar porque piensan que es así, porque piensan que está bien ser el que todos aplauden, el que lo llevan en andas. Tenemos que romper ese concepto de nuestras vidas. Toda persona que sirve a Cristo tiene que entender esta dualidad. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios es una mezcla de dignidad, honor y respeto con humildad, sumisión y esclavitud. Y acá vamos a ver que también hay una dignidad en el servicio. Hay una dignidad, y esto es una dualidad que tenemos que comprender. Algunos se quedan con una parte, algunos se quedan solamente con el honor, con la dignidad. Pero Pablo dice que hay que entender esta dualidad que hay en el servicio. Servir a Dios tiene dignidad, pero también debe ser con humildad. Tiene que recibir respeto, recibe respeto el servicio, pero con sumisión a la vez. Recibe honra a quien sirve, claro que sí, pero también en humillación. Hay un llamado en el mundo más elevado que el llamado a trabajar, a ser papá, a ser mamá, que es el llamado a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. No hay llamado más excelso, más sublime. Supimos de un gran evangelista a nivel mundial que la reina de Inglaterra le dijo: venite, ayúdame a gobernar Inglaterra. Y él le dijo: jamás yo entregaría esta dignidad que Dios me ha dado para ser miembro de un gobierno de la tierra. Dice: hermano, esto es el llamado a servir a Dios, es superior a ser presidente, rey, emperador. No hay nada que se compare a que el Dios del cielo nos haya llamado a ser sus siervos. Por eso nosotros tenemos que entender esto, mi hermano. Hay una dignidad en servir a Dios. Por eso la Biblia dice: nunca hables mal o una palabra en contra de alguien que representa a Cristo. No hables mal de aquellos que sirven a Dios. Nunca acuses a un anciano, dice la Escritura, si no tienes 2 o 3 testigos. Esa es la dignidad de los que servimos. No acuses a un anciano si no tienes 3 testigos. Tienes que aprender que hay una dignidad en el servicio y que tenemos que dar honor a quienes predican y enseñan la palabra. Dice: honren a los que predican y enseñan la palabra. Es un mandato que se nos da en el Nuevo Testamento, porque hay una dignidad para esos siervos. Sométete, obedécelos e imítalos. Todo eso se habla de los siervos en cuanto a la dignidad, pero también hay una humillación. También tiene que haber una humillación en los siervos, que nosotros debemos ponernos debajo, los que servimos. Todos los que servimos tenemos que ponernos debajo, ser como el que sirve, no buscando la gloria de este mundo.
Pablo llegó a decir, yo soy como un abortivo porque se le apareció a los 12 y al último se me apareció a mí. Que no soy digno de que el Señor me haya llamado porque yo maté y perseguí a los cristianos. Esa es la posición, esa es la dignidad que él tenía, la humillación, sabiendo de cómo él había sido y que no merecía el llamado que tenía. El siervo tiene que ser el que sirve a todos. Entonces estamos trabajando la parte del medio del primer versículo, llamado a ser apóstol, apartado. Estamos conociendo al que escribió la carta todavía. Pablo no decidió serlo, sino que él fue llamado por Dios. Lamentablemente muchos hombres en esta tierra se autollaman. Ellos son los que van, no los llamó Dios. Y esos así hacen lío, ¿no? Así aparecen las herejías, así aparecen las grandes divisiones, las herejías en la iglesia. Hombres autollamados que nunca fueron llamados por Dios, pero ellos se pusieron en el servicio. Por eso una de las cosas que tenemos que asegurarnos y revisarnos es que hemos sido llamados por Dios a hacer lo que sea que estemos haciendo. Lo que sea que usted haga para Dios, pregúntese, ¿fui llamado por Dios para hacer esto? ¿O soy un voluntarista? Soy un voluntario que siempre anda tratando de hacer algo que Dios no me llamó a hacer. Porque si hacemos eso, vamos a cometer errores, porque Dios tampoco va a terminar respaldando lo que nosotros hacemos. Entonces no hay una selección humana en ser llamado apóstol. Es un llamado de Jesucristo, es un llamado del Señor. Nadie dijo, anótenme a mí, yo quiero ser apóstol. No, eso no lo hizo Pablo y no lo hicieron ninguno de los apóstoles. El Señor los llamó. Vamos a leer Hechos 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Es el Señor el que lo escogió. Dice, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando el Señor aquí. Él dice, Pablo es mi escogido, yo lo escogí para la tarea que le voy a encomendar. Así que lo que define a un llamado por Dios es que primero Él quiere agradar al que lo envió y no agradar a los hombres. ¿Cómo yo sé que he sido llamado por Dios? ¿Cómo usted va a saber que usted ha sido llamado por Dios? Cuando usted es un verdadero siervo, a usted no le importa el aplauso de la gente. Usted madura a tal punto que a usted ya no le importa si el mundo se le pone en contra. Usted está libre de lo que piensa la gente, porque si usted no está libre de lo que piensa la gente, usted no va a poder hablar el Evangelio. El Evangelio es confrontativo, va directo, es una espada directa al corazón orgulloso del hombre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, los van a aborrecer, los van a querer matar. Entonces, si a usted le importa lo que la gente dice, si a usted le importa lo que su familia dice, usted no va a poder ser siervo de Jesucristo. Para ser siervo de Él, tenemos que cortar ese cordón umbilical con este mundo. Y de eso básicamente trata el mensaje de esta mañana. En Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿Qué buscamos? Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando queremos agradar a la gente, que el mensaje tiene que estar bueno para que la gente me aplauda, que tengo que emocionar a la gente para que digan qué tremendo nuestro pastor, ahí yo estoy derrapando, mi hermano. Los siervos, los predicadores, los maestros, que acá hay un montón, gente que enseña, gente que discipula, tiene que confiar en la palabra que el Señor le ha puesto dentro, tiene que sentarse con la gente, dar el mensaje. No es nuestro carisma lo que va a transformar a las personas, porque si fuera por ser carismático, por ser gracioso, pero esto no se trata de eso. No se trata de ser carismático, porque no es carisma lo que va a predicar el Evangelio. Es la obediencia de un siervo y la fidelidad a un mensaje. Así que usted no tenga temor de predicar el Evangelio, no tenga temor de lo que le van a decir los demás. Seguramente te van a dejar solo, seguramente te van a dar vuelta la cara, te cerrarán la puerta, pero cuando usted es un fiel siervo de Jesucristo, usted va a tener el respaldo de Jesucristo. El gozo va a estar dentro de usted, le cerrarán 10 puertas, pero se le abrirán 10 en otro lado. El Señor nunca te va a dejar tirado porque no te va a llamar para que no hagas nada.
te ha llamado con un propósito. Dice la Escritura que Él preparó buenas obras de antemano para que vos camines en esas obras. Así que lo que tenés que hacer es empezar a confiar en el mensaje. Primero prepárate, conocer el mensaje, porque lo peor que le puede pasar a un mensajero es no conocer el mensaje. Muchos cristianos se hacen un enredo, un nudo, porque no conocen el mensaje. Y hermano, nos lleva años. El apóstol Pablo le llevó 14 años entender el mensaje. Él estuvo en Arabia, en el desierto, aprendiendo, estudiando, capacitándose por el Espíritu de Dios. Y él termina diciendo, el Evangelio a mí no me lo predicaron los hombres, me lo reveló el Espíritu Santo. Claro, es un hombre especial, pero de ahí para abajo, todos esos hombres dejaron un legado a través de la Escritura para que usted tenga el Evangelio, para que usted también lo incorpore por el Espíritu y para que usted también lo predique. Entonces vamos a seguir trabajando esto de un hombre apartado para Dios, siervo para nuestro Señor Jesucristo. La palabra apóstol es la palabra enviado. Cuenta la historia que una vez un predicador orgullosito se paró a predicar. El predicador más viejo que lo estaba escuchando se le acercó y le dijo: disculpe, ¿usted fue enviado o solamente fue? Hay muchos que fueron. El tema es que no fueron enviados. Entonces asegurémonos de que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, hayamos sido enviados por el Señor y no solamente que somos los que fuimos. Por eso vemos tantas personas que quedan a mitad de camino. Predican unos años y después te los ve en el mundo. Pero si este era predicador, pero si este tremendo hombre de Dios y ahora míralo, está con una mujer que no es la de él. Todas esas cosas pasan porque hubieron hombres que se enviaron ellos, no los envió el Señor Jesucristo. Nunca queramos hacer algo que el Señor no nos mandó a hacer. Hay una canción que dice: acepta el molde de tu condición. Si Dios te llamó para 5, a otros Dios los llamó para 10, a otros Dios los llamó para 1. El de 1 que no quiera 10, el de 5 que no quiera 10 y el de 10 que no quiera ser 1. Tenemos que saber ubicarnos en el servicio. Y le hablo esto a la iglesia porque creo en el sacerdocio universal de los creyentes. Creo que todos somos sacerdotes del Señor. Todos fuimos llamados a servir de alguna manera u de otra. Solamente que hay que descubrir a qué nos llamó el Señor. Eso sí, el mensaje lo tenemos que conocer todo. Todos tenemos que conocer el mensaje para poder hacer lo que Dios nos lleve a hacer. Y si te mandó el Señor a llevar un plato de comida al norte argentino, que lo hagas y lo lleves. No solamente el plato de comida, tienes que llevar el mensaje. Fuimos llamados para llevar un mensaje. Y aunque todos somos enviados a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, solamente hubieron 12 apóstoles más Pablo. Acá una doctrina que ha traído complicación, pero que va a traer mucha luz en este tiempo, porque cuando nos ponemos serios en la Escritura, empezamos a descubrir que el Señor solamente tuvo 12 apóstoles más Pablo. Hay un concepto también en el calendario hebreo. El calendario hebreo tiene 12 meses más un mes que se le agrega, que es el mes de Beadar. El último mes del calendario griego es Adar. Pero cuando hay que hacer el ajuste, aparece un mes número 13, que es el mes de Beadar. Eso es un concepto que nos ayuda a entender por qué esto de 12 apóstoles más 1, siempre se repite en la Biblia 12 más 1. Usted va a ver esto un patrón muy seguido. 12 más 1, que fueron los 12 originales, junto con Pablo, los apóstoles del Cordero. Y dice Pablo: yo no tuve nada que envidiarle a aquellos hombres apóstoles del Señor, aquellos grandes apóstoles del Señor, porque Él también se me apareció a mí, me predicó a mí, me transformó a mí y me envió a mí. Entonces Él no tenía nada que envidiarle a los otros. Pasa que el hombre siempre quiere achicar el círculo, ¿no? El Señor de alguna manera rompió los esquemas y lo llamó al apóstol Pablo. Y estos son los únicos hombres que recibieron el fundamento para edificar la iglesia. Esto nos va a ubicar por en los tiempos de confusión en los que vivimos, donde siempre decimos de forma jocosa, ¿no? Hay apostolitis aguda, porque todos quieren ser apóstoles ahora. Y todos se autonombran apóstoles o se buscan a alguien que los nombre apóstoles porque han entendido mal el concepto de lo que es ser enviado. Se creen que ser apóstol es estar arriba, quieren ser apóstol porque ellos creen que el apóstol tiene más autoridad que los pastores, que los evangelistas, que los maestros, que los profetas, y se quieren poner en la cúspide de la pirámide. Todo eso se tiene que derribar y se cae cuando conocemos el Evangelio.
Necesitamos entender el concepto del apóstol según Cristo y no el apostolado según los hombres modernos. En Efesios 2:20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que el cimiento ya se puso, lo pusieron los apóstoles y los profetas, y ese cimiento es Cristo revelado. Ya lo pusieron los profetas del Antiguo Testamento y lo pusieron los apóstoles del Cordero a través de la Escritura. Usted va a ver que toda la Escritura del Antiguo Testamento que tenemos lo escribieron los profetas. Por eso Moisés fue profeta. Y tenemos las Escrituras del Nuevo Testamento escritas por los apóstoles del Cordero que recibieron la revelación de Cristo y pusieron el cimiento y el fundamento. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque de lo que hablaban los profetas y de lo que hablaban los apóstoles era de Jesucristo. Todas las Escrituras hablan de mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué es tener una vida con fundamento? Una vida con fundamento es tener a Cristo revelado. No es que tengas teoría y que tengas mucho conocimiento, no, es tener a Cristo revelado. Que Cristo sea revelado en mi vida es el fundamento. Que yo haya sido regenerado por el Señor es el fundamento. Y a partir de ese momento se empieza a edificar una vida. Por eso no podemos edificar una persona que no ha nacido de nuevo. No podemos edificar una persona que no tiene el fundamento, que es Cristo revelado a su vida. Necesitamos entender que desde ahí se comienza a edificar. Es por eso que es tan perverso el movimiento apostólico moderno, porque nosotros nacimos, muchos de nosotros en los años 80, años 90, veníamos conociendo el Evangelio y apareció un movimiento que vino de Estados Unidos, que era la restauración del movimiento apostólico y profético. Y los líos que se han armado por los profetas que daban palabra a discreción, o de los apóstoles que traían nuevas doctrinas. Eso ha sido un cáncer para la iglesia, ha traído mucho daño. Nosotros hemos crecido, lamentablemente. Cuando éramos pequeños, jovencitos en el Evangelio, creíamos que eso estaba bien. Pero uno cuando va creciendo, cuando va madurando, cuando estudia historia de la iglesia, se da cuenta que ninguno de los padres de la iglesia escribió y habló de apóstoles. Aparecieron en los años 80 y 90 con la excusa de vamos a restaurar el ministerio apostólico. Y bueno, y la iglesia nunca tuvo apóstoles entonces hasta ahora. Solamente en el siglo I, hermanos, ahí donde nosotros tenemos que entender cómo es el asunto de ser un siervo. Y vemos que la motivación fue querer tener autoridad por sobre los demás. Claro que podemos tener profundidad en la Escritura. Podemos tener profundidad de lo ya hablado. Podemos tener mayor luz de lo que ya está escrito. Claro que sí. Mayor comprensión. Claro que sí. Pero traer nuevas doctrinas y nueva revelación de un evangelio de que algún descolgado por allí quiere cambiar ciertas cosas, mi hermano, allí donde nosotros tenemos que poner el alto, porque ahí nacen las nuevas herejías. Por eso se nos insta en 1 Corintios 4:6. Mire, mi hermano, estos son los tiempos más peligrosos que hemos vivido hasta ahora. Yo creo que los tiempos peligrosos van en aumento. Nunca hemos vivido tiempos tan peligrosos como los días de hoy, porque hay muchos falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas. Las iglesias están llenas de hombres dándole palabra, siendo oráculos de la gente, adivinándole cuándo se va a comprar el par de zapatillas, cuando tenga el hijo va a ser varón o mujer. Eso andan hablando los profetas en los días de hoy. Falsos profetas, hablando cosas que no tienen que hablar. Falsos apóstoles trayendo nuevas revelaciones de cosas que ya están establecidas. Ahí con mi hermano estamos trabajando para compartirle a la iglesia todo lo que son los credos, las confesiones. ¿Para qué, hermanos nuestros, derramaron su sangre? Hicieron concilios, crearon los credos y las confesiones. ¿Para qué? Para que vengan hombres hoy en día diciéndose nuevos, teniendo nueva revelación y cambiar la historia de nuestra iglesia. De lo que hombres como Lutero, Calvino y tanta gente que estableció a través de las doctrinas, hoy aparece uno y quiere cambiar todo. Hermano, necesitamos poner fundamento en la iglesia para que la iglesia sea inamovible. Porque si no vamos a ser, como dijo Pablo, llevados por todo viento de doctrina. Dice 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito.
Yo he escuchado personas decir que el Apocalipsis está abierto y que sigue la revelación sobre la iglesia. Y eso les da pie para inventarse un montón de cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de la iglesia. Entonces, fíjese, dice, a no pensar más de lo que está escrito. Si no está escrito, usted tiene todo el derecho de decir, ¿dónde está escrito? Por eso los reformadores abrazaron el principio de sola escritura. ¿Cuántos se acuerdan de ese principio? Sola escritura. Sola escritura. ¿Por qué hablábamos y por qué hablaron de eso y por qué hablamos de esto? Porque es lo más seguro. Porque la palabra escrita es la palabra profética más segura para todos nosotros. Y la iglesia tiene que estar afirmada en la escritura, y estamos haciendo todo el énfasis posible en este tiempo de ser siervos fieles al Señor, de predicar la escritura. No las ideas de Walter, no las experiencias del pastor Walter, no como Walter ve las cosas, sino lo que dice la escritura. Someternos y sujetarnos a la escritura. No sea que por causa de uno, fíjese cuál es el problema de que yo traigo una nueva doctrina hoy en día que me la inventé yo. El peligro es envanecerse unos a otros. ¿Qué van a decir los otros? Algunos van a decir, qué tremenda la revelación del pastor Walter. No, la revelación del pastor Walter no la tiene ningún otro siervo de Dios. Y nos empezamos a envanecer y nos creemos más o superiores que otros, cuando en realidad somos uperetes, somos dulos, somos diáconos, somos servidores que tenemos que llevar el mensaje fielmente. Pero ¿qué andan buscando los hombres hoy en día? El aplauso de la multitud. ¡Qué tremendo lo que acaba de decir! Se para la gente adorando al hombre. Hermano, de ahí tenemos que salir. De ahí sálgase, mi hermano, porque usted está errando si seguimos por un camino de adorar al hombre, aplaudir al hombre y no darle gloria a Dios. Por eso otra de las solas es solo a Dios gloria. Estos hombres santos que dieron su vida, mire, los hombres de hoy, es muy raro que alguno dé la vida por el Señor. Los hombres que dieron la vida decían solo a Dios la gloria. Fueron quemados, aserrados, muertos en prisión. Esos decían solamente a Dios la gloria y sola escritura. Solo a Cristo la gloria, mi hermano. Ese es el evangelio que hay que establecer y predicar en la tierra. Y si usted y yo somos fieles en eso, vamos a tener el aplauso de nuestro Dios, que es el más importante. No el aplauso de la gente. Es muy probable que la gente, si predicas el evangelio correcto, no te aplauda. Gloria a Dios, buena señal. No te sientas mal, no te sientas despreciado, no te sientas despreciada. El Señor dijo, los van a aborrecer a todos por causa de mi nombre. ¿Cómo le fue a Jesús cuando vino a la tierra? Lo colgaron en un madero porque no soportaban lo que decía. ¿Por qué lo mataron a Esteban? Porque crujían los dientes, porque no soportaban que les iban a quitar el curro de la religión. Lo mismo que pasa en nuestra política actual. Todos los que están temblando su currito están como locos. Aprendamos a ver el mundo, aprendamos a ver nuestro país, aprendamos a ver la tierra. Nosotros no dependemos de gobierno, nosotros no dependemos de la gente que nos aplauda. Nosotros tenemos que depender de Cristo. Ese tiene que ser tu evangelio. Tienes que aprender a confiar tu economía. Por eso el Señor dijo, no te afanes de lo que vas a comer, de lo que vas a beber. ¿Qué importa quién gane esta tarde? El Señor nos va a sostener. Claro que nosotros tenemos que participar si podemos, si el Señor no está mal, no es pecado. Opinar, decir, traer luz, ser luz y sal en la tierra. Pero mi hermano, no podemos tener nuestra confianza en un gobierno. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, en nuestro Rey. Ser uperetes, ser dulos, ser diáconos, ser siervos del Señor Jesucristo. Porque si nuestro amo nos ama, siempre nos va a ir bien. En la casa del amo siempre había abundancia de comida. Ahí estaba con su mujer y con sus hijos el esclavo. Ahí disfrutaba de todo lo que Dios le había dado. Pero hermano, esa es generalizada la corrupción, no solamente en la política argentina, en la iglesia argentina y en la iglesia mundial. Y vamos a tener que aprender, no para ser los críticos, sino para discernir. No para andar haciéndonos ahora los únicos que no somos corruptos, no somos nosotros. No, es para que podamos discernir y para que ninguna falsa doctrina se meta en nuestro corazón. Porque también el problema del conocimiento es el envanecimiento. Sé tanto que ahora me creo más que los demás. Es tan sana mi doctrina que ahora yo me creo más que todo el mundo. No, no es así. Pero mi hermano, en el buen espíritu tenemos que corregirnos y enderezar nuestros pasos. Así que para que no se envanezcan unos con otros, no prediquen más de lo que está escrito.
Vayan a la Escritura, vayan a la Biblia. Mire, para ser apóstol de Cristo había que cumplir ciertos requisitos. Primero tenían que haber sido llamados por Jesucristo. Los únicos llamados por Jesucristo fueron los 12 apóstoles más Pablo. Únicos llamados por el Señor. Otro requisito, tenían que haber sido testigos de la resurrección. Tenían que haberlo visto resucitado. Por eso a los que hoy se creen algo, había que preguntarles, che, ¿vos lo viste resucitado? Entonces nosotros tenemos que saber que son requisitos para ser los que pusieron el fundamento. Fueron capacitados de manera especial para poder escribir sin errores doctrinales lo que Dios les pedía que escribiesen. Incluso el apóstol Pablo, llevado al tercer cielo, donde se le mostraron cosas inefables de poder hablar y de decir. No tenía palabras, Pablo, eso es inefable. No tengo palabras para decirles lo que viene el cielo. También a estos apóstoles se les dio la capacidad de ¿qué? De hacer señales y milagros como evidencia de que habían sido enviados. Vamos a Hechos 5:12. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso fue lo que Dios le dio a los 12 apóstoles del Cordero más Pablo, que pudieran hacer milagros, señales y prodigios. Aunque sea la sombra de Pedro me pasara por al lado, se sanaba la gente. No es porque Pedro había orado mucho, era porque Dios les había dado eso para que fuera la evidencia de que Él los había llamado. Segunda de Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, dice Pablo. Vosotros me obligasteis, pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjese la dualidad de la que hablamos recién. No soy menos que los otros apóstoles, aunque no soy nada. Y si usted va a servir al Señor, tiene que saber que va a haber una dignidad en usted, que Dios lo va a honrar a usted, pero usted al mismo tiempo tiene que saber que usted no es nada. Tenemos que saber que no somos nada delante del Señor. Es la única forma de servir. Segunda de Corintios 12:12. Dice, con todo, las señales de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Estos hombres no estaban abocados a una iglesia local, sino que andaban por todo el mundo conocido en ese tiempo, llevando el mensaje. Estos apóstoles, lo que Dios les mostró fue el cimiento sobre los cuales se escribió la doctrina de la iglesia. Ahora nosotros edificamos sobre ese fundamento que es Cristo revelado por sus apóstoles y profetas. Vamos a Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es para nosotros. Nosotros debemos ser edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra es tu conversión. Cristo vino a tu vida, te regeneró, te salvó y puso el fundamento, ese Cristo revelado, que es la palabra, que es la doctrina, que es el alimento que fortalece nuestro hombre interior. Allí tenemos el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Por qué de apóstoles y de profetas? Porque todo lo que está escrito en el Antiguo y todo lo que está escrito en el Nuevo, allí tienes toda la doctrina y tienes toda la palabra. Palabra inspirada por el Espíritu Santo, que inspiró a esos hombres santos a escribir lo que hoy tenemos como escritura. Yo siempre le digo a los que dudan de la palabra, por eso lo escribieron hombres. Yo siempre digo, recordando la palabra que nos compartió Luis sobre el Dios soberano. ¿Usted se imagina un Dios que le quiere mandar un mensaje a su iglesia en la tierra y manda gente que escriba? Que se le va a escapar la tortuga del Señor y alguien va a modificar y alguien va a sacar un libro y alguien va y nos va a llegar un mensaje erróneo. ¿Usted piensa que a Dios le puede pasar eso? Yo si le quiero mandar un papelito a Laura, sí, capaz que se me pierde, capaz que se lo lleva el viento, pero al Señor no le va a fallar el mensaje que nos mandó. Hermano, nadie puede modificar nada, por eso ni una jota, ni una tilde, nada puede ser sacado de la Biblia. Y nos va a llegar a nosotros el mensaje que Él nos dio. El peligro actual
son los falsos apóstoles y profetas, y de eso nos advierte la Biblia. La Escritura dice que muchos salieron sin ser enviados, y ya en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Ezequiel 13:1 para ver esta advertencia, porque cuando hablamos de siervos estamos conociendo al autor a la carta a los romanos. Tenemos que saber y conocer a ciencia cierta cómo es esto de que hay algunos peligros, no en la Escritura, sino en los hombres que la predican. Ezequiel 13:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Este es el peligro que podemos correr hoy en día. Gente que profetiza de su propio corazón. Dice: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nosotros crecimos en iglesia de gente hablando cosas de su propio corazón. El Señor me dice que vas a cambiar de trabajo la semana que viene. Así me dice el Señor. Claro, entonces la gente empieza a respetar y los aplaude y los tienen anda. Son las cosas que se ven hoy en día, que se han visto y se van a seguir viendo. Pero ¿sabe lo sano de esto? Que lo podemos hablar, lo podemos predicar en las iglesias, para que las iglesias y los hermanos seamos advertidos. Y le dice el Señor: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis visto adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Es muy peligroso, hermano, que aparezca uno de nosotros diciendo: así dice el Señor, y Dios no dijo. ¿Usted se piensa que eso va a pasar sin una consecuencia? Por tanto, así dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. No te pones al diablo de enemigo, te lo pones a Dios de enemigo. Cuando vamos a decir Dios dijo algo y Dios no dijo nada. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, dice el Señor, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared. Presta atención a esto que es tremendo. Dice: he aquí que los otros la cubrían con lodo suelto. ¿Cuántos tienen idea un poquito de lo que es la albañilería? ¿Se imagina tratar de revocar una pared con lodo suelto? ¿Cuánto puede durar el lodo suelto? Hasta que caiga la primera lluvia, hasta que se seque y se caiga. Esas son las palabras proféticas de los falsos profetas. Esas son las falsas doctrinas de la prosperidad y del éxito personal y de la motivación que se escucha en tantos lugares hoy en día. Lodo suelto, se pone lodo suelto que con el tiempo se termina cayendo. Te sirve para 2 o 3 semanas, te animó para un ratito, pero después todo eso se termina cayendo. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que las hagan caer. Y viento tempestuoso la romperá. Mi hermano, somos responsables también de oír. No solamente aquel que profetiza mentira, aquel que enseña falsas doctrinas, sino aquellos que los oímos. Nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que oímos, porque son tiempos difíciles y peligrosos. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la cubriste? ¿Dónde está la palabra profética que me dijiste? ¿Dónde está lo que vos me dijiste que Dios decía? ¿Dónde está esa doctrina que vos tanto decías que teníamos que creer? ¿Dónde está esa doctrina ahora? Hermanos, la advertencia de los fieles pastores, evangelistas y maestros en este tiempo tiene que ser que no debemos escuchar a tales profetas y apóstoles. Todo lo que hablan es lodo suelto. El agua lo hará caer. Es revoque de mala calidad. Y si la profecía está en la Escritura, tu profecía es inútil. Si lo que estás profetizando está en la Biblia, lo que estás profetizando es inútil. Y si lo que estás profetizando no está en la Biblia,
entonces una blasfemia y una mentira. Mire, esta ecuación nos sirve para que todo lo que escuchamos lo tamicemos por la Escritura. A ver, esa doctrina que me gusta tanto del pastor tal, la vamos a buscar en la Biblia a ver si es así. Si está en la Biblia, afirmala, créela. No está en la Escritura, no hay forma de sostenerla con un simple análisis de la palabra. Entonces, mi hermano, deje de oír esa palabra, no la escuche más, porque es lodo suelto que le están poniendo y un día se va a caer. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos ungidos, falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que dice que acá que los falsos también van a hacer milagros, como los hacían los brujos en Egipto cuando querían emular lo que hacía Moisés. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira, uno de los engaños que también hemos escuchado en los últimos tiempos es que todas las iglesias tienen que tener 5 ministerios. No, esta iglesia tiene un apóstol, tiene un profeta, tiene un pastor, tiene un evangelista y tiene un maestro. La gente cree eso. Yo en un tiempo, cuando era jovencito, creía que eso estaba bien. Pero después, cuando uno empieza a profundizar en la palabra, conoce la Escritura, conoce historia de la iglesia, empieza a caerse un montón de velos que otros nos pusieron. Y no se trata de eso, es una mala interpretación de la Biblia. ¿Cómo que tenemos que tener? Mire, las iglesias que tenían eso, se han armado unos líos. Porque el modelo estructural del gobierno de la iglesia es ancianos y diáconos. No dice la Biblia que cada congregación tiene que tener un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro. Eso es la estructura de cómo el Señor fue edificando, el estrato de cómo el Señor fue edificando a la iglesia a través de los siglos. Ninguno de los grandes hombres y predicadores de la historia de la iglesia habló o escribió de apóstoles hasta que esto se empezó a escuchar, como dijimos recién, en los años 90 en Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos se inventa todo lo bueno y todo lo malo. Los mejores inventos vienen de allá. Todas las cosas que nos sirven y son útiles nacieron allá. Pero también nacieron todas las mentiras, la iglesia satánica, todo empieza en Estados Unidos. Entonces, mi hermano, todos a nosotros que nos llegaban en los años 80, los libros que nosotros recibíamos y que era lo único que había. Entonces los leíamos y aprendíamos ciertas doctrinas. Claro, recién convertidos, imagínense, lo único que te llegaba, vos lo creías 100%. Lo bueno es que después vino la revolución de la información. Gracias a Dios hoy el mundo está globalizado. Hoy podemos saber qué se predica en Siberia, qué se predica en una iglesia escondida en algún lugar de Europa o en Estados Unidos o en África. Hoy tenemos más información de tantas cosas y también llega y comenzó a llegar lo bueno y los hombres de Dios. Muchos son pastores, maestros o evangelistas. O sea, ¿de dónde salió esta fiebre apostólica? Simplemente el querer tener un rango de autoridad sobre otros ministros u otros hermanos. Eso me hace acordar mucho a Diótrefe. ¿Se acuerdan de Diótrefe, que quería tener el primer lugar? Y ahí nacieron todos estos movimientos en las iglesias, que lamentablemente todos hemos estado contaminados, de que había un hombre que tenía que tener muchas iglesias y se tenía muchos pastores a cargo, era un apóstol. Y todo esto son cosas que para lo único que sirve es para que los hombres corran o corramos una carrera alocada para ver cuántas iglesias tenemos, y yo tengo 200 iglesias y el otro tiene 1000 iglesias, no, entonces es mejor que yo. Hermanos, de ahí hay que huir. De esas cosas hay que huir, porque eso solamente está buscando elevar el orgullo del hombre. El orgullo del hombre. Y no el de ser un siervo, como estamos aprendiendo en esta mañana. Efesios 4:11, vamos a explicar un poquito este estrato del que les estoy hablando. Dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Acompáñeme haciendo esto. Él puso apóstoles
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es al revés. Los apóstoles y los profetas son los que pusieron el fundamento. Y después él levantó estos dones ministeriales como evangelistas, pastores y maestros para que llevemos el mensaje. No para que aparezca un loco inventando una nueva doctrina diciendo yo soy apóstol y estoy poniendo fundamento. Vengo a poner fundamento a la iglesia. Yo no le puedo poner fundamento a la iglesia. Dice Pablo, nosotros somos colaboradores de Cristo, venimos a edificar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primero que no se puede poner otro fundamento. Nosotros edificamos arriba. Pues esto hay que aclararlo porque si no caemos por ahí en las trampas modernas. Son estratos hacia arriba, no un modelo piramidal de rango de autoridad hacia abajo. Que tiene onda que yo te diga que soy apóstol o que soy profeta. ¡Oh, tremendo! No es así. Recuerde que estamos viendo llamados y separados para Él. Así que todo lo que quiere usar Dios, Dios lo separa para Él. Fíjese que Dios separó a su pueblo Israel, separó a los levitas, separó a los primogénitos de los hombres, también separaba a los primogénitos de los animales. Él decía, aparten los primeros frutos. Él separó a los 12 más Pablo. Él siempre apartó y separó. Y él decía, cuando yo separo no tiene que haber mezcla. A ver, si Dios te llamó, es la misma palabra, Dios te santificó. ¿Cuántos saben que fuimos santificados? ¿Qué significa santificado? Apartados, separados por Dios. Y si Dios te separa, Él no quiere que haya mezcla de donde Él te separó, para que puedas servir al Señor. No tiene que haber mezcla, por eso, si no te deja donde estabas. Pero Él te separa, Él te aparta, no te mezcles. Por eso el Señor siempre habla ahí en el Antiguo Testamento, ojo con la mezcla. No me gusta la mixtura, no me gusta la mezcla. Es o blanco o negro. No es mezcla de colores, no es mezcla de hilos, no es mezcla de semillas, decía el Señor. Así que no podemos servir al Señor a menos de que seamos apartados y separados. Es ser desconectados del mundo y del pasado. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos aquí han sentido o tienen el anhelo de servir a Dios en algo? ¿Habrá gente acá? Porque quiero saber si le estoy predicando a la gente correcta. Capaz que todos me dicen, no, acá nadie quiere servir a Dios, me tengo que llevar el mensaje a otro lado. Pero si acá hay gente que quiere servir a Dios, tiene que escuchar esto que vamos a decir en los próximos minutos. No podemos servir a Dios a menos que seamos apartados, separados. Es el ser desconectados del mundo. Tienes que ser desconectado de tu pasado. Pablo tuvo que ser desconectado. A él tenía un aguijón y era que algunos dicen que se acordaba de todos los que él había matado. Pero bástate mi gracia, le decía el Señor. Olvídate, vos mismo has predicado, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Nadie que pone las manos en el arado mira para atrás. Ya pecaste, listo, quedó atrás. Ya fallaste, ya fallamos, todos fallamos, mi hermano. Pablo falló, Pablo mató, hicimos cosas horrendas en nuestras vidas, pero ahora que pusimos las manos en el arado, miremos para adelante. No miremos para atrás, porque el Señor no quiere mezcla. ¿Mezcla de qué? Mezcla de futuro con pasado. Mezcla de lo que tengo que hacer condicionado por lo que yo me acuerdo de mi pasado. Usted nunca va a poder servir al Señor y nunca va a ser libre si no suelta las cosas del pasado. El secreto está en cortar el cordón umbilical con este mundo. Y con esto ya comienzo a terminar, porque esta es la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Nosotros lo vemos a Timoteo y decimos, qué tremendo Timoteo, qué tremendo. Timoteo. Mire, se le escribe esa carta a Timoteo porque Timoteo se estaba apagando. Timoteo, que era una de las manos derechas de los apóstoles, que llevaba el evangelio junto con ellos, se estaba enfriando. Parece que hasta tenía más ganas de perderse que de salvarse. Porque el alma del hombre puede pasar por esos estadios. Timoteo era un pastor, era un evangelista, era un maestro que se estaba enfriando, que se había mezclado con pensamientos de este mundo, como le puede pasar a alguno de nosotros. Por eso esta palabra es para hoy. Todo el consejo de Pablo para Timoteo es el siguiente. 2 Timoteo 1:6. Aquí prácticamente vamos a leer y vamos a terminar con esto. Fíjese la carta, es un pequeño extracto de lo que es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Era el don, era el mensaje, era lo que había recibido. El fuego del don, la capacidad de predicar el evangelio, la capacidad de predicar la palabra. Aviva ese don que te di, porque era discípulo de Pablo.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo andaba Timoteo? Medio cobarde. ¿Cómo podemos andar nosotros? Cobarde, no me animo a hablar. No me animo a decir nada. Mi fe me está fallando. Y así muchos podemos estar trabados en la vida porque estamos frenados. ¿Por qué? Porque tenemos espíritus de cobardía. Dice, pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo eso a su discípulo. Otra cosa que le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences, porque si te estás avergonzando es porque te estás apagando. Si te estás avergonzando es porque te estás enfriando. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. ¿Qué pasaba con Timoteo? No quería sufrir. Y podemos pasar días en nuestra vida donde parece que tenemos miedo de sufrir y por eso nos paralizamos. Tenemos miedo al sufrimiento. No me animo a iniciar esto porque tengo miedo a sufrir. No me animo a empezar un nuevo camino porque tengo miedo a sufrir. No me animo a predicar el evangelio porque tengo miedo a sufrir. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. No tengas miedo, participa de las aflicciones, porque las aflicciones, por querer servir a Dios, van a traer un rédito para tu vida. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Pablo? Yo le voy a enseñar a lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. No hay nada más glorioso que sufrir por causa del Señor Jesús. Dice que los azotaron 40 azotes menos uno y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Jesucristo. El Señor dice que para cada lágrima habrá recompensa. Cada lágrima que derramemos en esta tierra va a ser enjugada por el Señor. Así que no tengas miedo de llorar. Es más, llora. Sufre por causa del evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo a un siervo, a su discípulo Timoteo. Después en 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué le estaba pasando a Timoteo? Se estaba olvidando de lo que le habían enseñado. Porque nuestra alma tiende a olvidarse de todas las cosas. Y nos pasa a los pastores que hemos estudiado la Biblia toda la vida. ¿Y sabe cuál es la trampa? Ya lo sé, si yo ya lo estudié. Y entramos en esa. Y como ya lo sé, a veces desistimos de ir a buscar nuevamente, pero en realidad nos olvidamos del principio del maná, de que el maná hay que irlo a buscar todos los días, porque si no lo llevabas, y si te llevabas de más se te agusanaba. Hermano, acá hay un misterio de por qué a veces empezamos a perder fuerza y vigor. No caigamos, dice, recuerda, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, te has olvidado lo que te enseñé. Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Parece que a Timoteo también lo habían abandonado. Y Pablo le dice, ya sabes, mira, a mí también me abandonaron todos. Pasa que hoy el exitismo del mundo cristiano es que si tienes 10.000 personas eres exitoso, y si te abandonaron y te dejan solo es porque Dios te dejó solo. ¿Cuánto duraría Pablo en nuestros días? No lo invitarían a ningún lado a predicar. Claro, porque Pablo incomodaba. Pablo le sacudía todas las estructuras internas. Y claro, y los predicadores estamos acostumbrados a ver caras. Mire, los que predicamos vemos las caras. La gente a veces inocentemente pone caras, pero que no es la persona, es la carne que tiene bronca. Porque el evangelio nos humilla. Uno con los años va aprendiendo. Y yo sé que si usted predica, a mí también me va a salir la misma cara que le sale a usted. Así que no tenemos que ofendernos. Tenemos que saber que estamos predicando el evangelio. Cuando le prediques a un compañero de trabajo, ¿qué te pensás que le va a salir de adentro? La carne, el orgullo. Porque el evangelio lo va a querer humillar, pero ahí tenemos que tener la habilidad de amarlo y de no ofendernos nosotros. ¿Qué le pasó a Timoteo? Dice, no, mira la cara que me pone, no predico más. Y se empezó a enfriar. Y a veces nos pasa a nosotros, y lo que tiene que activarse la iglesia es en la predicación del evangelio y el evangelismo. Pero ¿por qué las iglesias no evangelizan? Primero, porque no oran. Segundo, porque se están enfriando. Porque tienen miedo de sufrir. Pero si usted me está recibiendo esta palabra, creo que usted y yo todos nos vamos a activar, a perderle el miedo a predicar el evangelio. 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Otra traducción dice, sé fortalecido en la gracia. Fortalecete por la gracia, porque no vas a poder hacerlo si no es por mi gracia, dice el Señor. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles. Ve y haz discípulos. No solamente habla, y encárgale a ellos, que ellos también hablen. Ese es tu trabajo y el mío. Todos aquí vamos a predicarle a 1, a 2, a 3, o a 100, o a 1000. Todos aquí fuimos llamados a anunciar el Evangelio. Algunos serán en el ámbito de su familia, otros serán en el ámbito más amplio, más grande, pero todos tenemos que estar predicando el Evangelio. Que todos fuimos llamados a eso. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades, no tengas miedo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo le estoy hablando a los que recién levantaron la mano que dicen que quieren servir a Dios. Para esa gente es este mensaje. Y acá empieza algo tremendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Acá está el gran problema de los predicadores, de los hermanos, de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, que se enredan en los negocios de la vida. ¿Qué es enredarse en los negocios de la vida? Metidos con su cabeza en la política, en el deporte, en las noticias, y nos hacemos unos rollos porque nos empezamos a ¿qué? A enredar en los negocios de la vida. Otros, toda su preocupación es su trabajo y cómo van a comer mañana. ¿Qué es eso? Estar enredado en los negocios de la vida. Les consume la fuerza, les vigor, y claro, después no tenemos fuerza para predicar el Evangelio, no tenemos fuerza para anunciar el Evangelio. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Acá tiene que haber una revelación profunda de este versículo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es lleno del Espíritu Santo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay gente que ya quiere el fruto y no ha trabajado. Hay gente que está totalmente mal con la vida porque no ve resultado, porque no ve fruto, porque no ve lo que quiere ver. La pregunta es, ¿ya trabajaste? El principio dice, tienes que trabajar para luego ver el fruto y el resultado. Puedes contar tu testimonio de cómo trabajaste, de cómo vienes sembrando hace 5, 10, 15, 20 años para poder ver el fruto y el resultado de tu labor. Hay vidas que explotan a los 50, otros a los 60, otros a los 70 años, empiezan a ver el fruto. Comúnmente una de las estadísticas dice que después de los 50 recién empiezas a ver los primeros frutos de lo que has sembrado durante toda tu vida. 20 años ya quiere ver todos los frutos. No, hermano, tenemos que trabajar. Yo también, recién convertido, ya quería ver el fruto. ¿Sabes todas las paredes que me tuve que llevar por delante para ir aprendiendo? Y sigo aprendiendo. Y espero algún día ver el fruto de mi labor, porque sé que todavía no lo veo todo. Pero lo peor que puedo hacer es abandonar hoy. Pastor, ¿usted no se desanima? Sí, me desanimo muchísimas veces. Pero ¿sabe qué? Hay algo, una mano que es más poderosa y más fuerte que nosotros, que nos va a sostener, que ha prometido que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en terminarla. No abandones, no desesperes. Vas a ver el fruto de tu labor si es que has trabajado. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo. Esto que te acabo de decir, considéralo, mediten en esto. Acuérdate de Jesucristo, no te olvides del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Fíjese, todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, él lo había hecho. Sufro penalidades hasta el día de hoy, hasta prisiones, a modo de malhechor. ¿Sabe qué? Han dicho que soy un malhechor, me han tratado de falso apóstol, me han tratado de mentiroso, me han tratado de predicador de malas doctrinas, pero ¿sabe qué? Aquí estoy. Pablo no abandonó. A modo de malhechor lo trataban, mas la palabra no está presa. O sea, el tema no era que él quería estar libre, la palabra tenía que correr. No sos vos el asunto, el objetivo no sos vos, el objetivo es la palabra. Es por eso que esta iglesia tomó el rumbo que tomó. Se verá el fruto más adelante. Lo único que puedo decirte, iglesia, sé que es por acá. Estoy convencido y seguro de que es por acá. Que no quiero una iglesia gilsoniana, que no quiero luces, humo de color y pantalla gigante. No es lo que buscamos, emocionar a la gente. No busco eso. Busco que la palabra no esté presa, transforme nuestras vidas, nos lleve a la madurez. Porque no nos van a preguntar cuánto auditorio teníamos, nos van a preguntar cómo maduró la gente con la palabra que predicamos. Hoy hay gente que nos está diciendo, estoy teniendo una madurez y no puedo creer lo que me está pasando, es algo diferente. ¿Pero sabe qué hace eso? La palabra. Es la palabra.
Hermanos, necesitamos volver a la palabra y al fundamento. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Necesitamos poner el fundamento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Hermanos, porque de alguna manera es solamente cuando prediquemos la palabra de verdad lo que va a transformar la vida de las personas. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también que tienes que saber que va a haber gente dentro de nosotros que van a ser vasos viles para usos viles. Tenemos que saber que dentro de las iglesias habrá gente que saldrá, gente que se irá, gente que no quiso ser un vaso de honra, gente que no quiso santificarse. Y nosotros estamos en las iglesias para esto, para santificarnos, para llenarnos del Señor y para ser de uso honroso. Les recuerdo que le estoy hablando a los que quieren servir al Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y termina diciendo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, con toda doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esta está la advertencia. Vendrá el tiempo donde la gente querrá filosofía, donde la gente querrá escuchar motivaciones o cualquier cosa disfrazada de versículo bíblico que no sea el fundamento de la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mire esto: y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, cuando las iglesias tomamos la decisión de solamente la palabra, de solamente la palabra, de la sola escritura, de sembrar en la gente el fundamento y la doctrina, seguramente gente se levantará y gente ya no caminará contigo, tú no caminarás con otra gente, pero fue la decisión que tenías que tomar. Y el Señor también utiliza eso, una manera de colador o de prueba para ver si realmente buscamos nuestra gloria, la comodidad que nos puede dar la gente o la gloria que viene de nuestro Señor Jesucristo. Amados, yo con esto termino. Hemos terminado con el primer versículo de Romanos 1:1. Me puse a sumar todos, nos faltan 433 versículos. Hemos visto el 1, así que tenemos, hermanos, para ser nutridos y para trabajar la palabra, y esto nos va a traer una certeza y una seguridad. Mire, hoy le he leído más de 30 pasajes de la Escritura. Yo no le leí un versículo trampolín y después le hablé una hora yo. No. Yo le he leído más de 30 pasajes bíblicos. Y no es una exageración. Y honramos a esos hombres que ya no viven, que fueron los hombres de la Reforma, que dijeron sola Escritura. Sola, y dieron la vida por eso. Así que mi hermano, póngase de pie, porque esto es para celebrar